Efesios capítulo 2, versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta expresión conciudadanos de los santos hace referencia y va en línea con otro texto que dice que nuestra ciudadanía no es de este mundo, que nuestra patria no es de este mundo, que nuestra patria es celestial. Pero también Jesucristo nos enseñó diciendo que nosotros no éramos del mundo, pero estábamos en este mundo. Tenemos relaciones con personas acá, tenemos trabajos, vamos a universidades, tenemos vecinos, tenemos familiares, tenemos amigos, formamos relaciones, hay vínculos, hay emociones, hay sentimientos de por medio. Y queremos pensar en algo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos con respecto a las autoridades. En medio de todo esto que estamos viviendo, donde hay tanta crítica social, donde se dice tanto si lo están haciendo bien, lo están haciendo mal, cómo los gobiernos reaccionan frente a la pandemia, en medio de todo esto, vamos a pensar solamente por unos minutos en los consejos que Pablo da a la iglesia. Dice Romanos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. El texto dice que hay una invitación de Cristo, del Espíritu de la Escritura, a someterse, a sujetarse a las autoridades. Y el texto es claro en decirnos, hermanos, que no hay autoridad, no existe autoridad, sino de parte de Dios. Lo decimos de otra manera: toda autoridad real hoy día existente ha sido validada por Dios. Dios la ha puesto ahí, no a la persona, sino que a lo que la persona representa. Este principio de autoridad, un principio de autoridad que es universal y es transversal, y que nace en la única autoridad absoluta que existe, que es Dios mismo. Él es el soberano de la tierra, Él es el soberano del universo, y Él es la única autoridad, y Él delega autoridad. El resto de las personas hacen un ejercicio de autoridad. Y dice: y las que hay, las autoridades, por Dios han sido establecidas. Ahora, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y lo que resiste acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Mire lo que dice el texto: la autoridad ha sido puesta para servir a Dios, para el bien nuestro y para el bien de la sociedad. Entendiendo que el poder corrompe y que las personas no siempre actúan en línea con esta disposición de Dios, el llamado a la iglesia es a sujetarnos a esta autoridad, independiente qué tipo de gobierno es, qué color político tiene. Hermanos, el Nuevo Testamento nos explica en esto, esta responsabilidad que tenemos como cristianos de sujetarnos a las autoridades civiles y además de orar por ellos. La Biblia también nos aconseja, y sobre todo en este tiempo, hermanos, esto es lo que queremos pensar hoy día, que si tenemos que sujetarnos a las autoridades, a los gobiernos, a los presidentes, diputados, senadores, alcaldes, también la Biblia nos dice, y insisto, sobre todo en este tiempo, orar por ellos, para que tomen buenas decisiones, para que no se equivoquen, para que hagan una administración de los recursos correcta, para que los asesores que tienen puedan ser las personas correctas. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestra función? No es salir a gritar en contra de ellos. Nuestra función no es ni siquiera contrarrestar lo que ellos están haciendo. Ahora, eso no significa que no se equivocan y que no hay evidentes equivocaciones. Pero el Señor nos instruye como cristianos, como redimidos, a doblar nuestras rodillas por ellos. En este tiempo, hermanos, este es el consejo del Señor para nosotros. Orar por los alcaldes, orar por las autoridades de salud, por el ministro de Economía, el ministro de Educación, el ministro de Salud, que tanto trabajo tiene que hacer y que tiene que desempeñarse lo mejor posible. Orar por todas las instancias gubernamentales. Y orar por el presidente de la nación, por los que toman decisiones. Orar por los que se sientan en una mesa a conversar. La función de la iglesia tiene que ser esa, para que venga luz, venga ciencia, venga sabiduría, venga entendimiento a estas personas. Desde ya los bendecimos
y pensamos en esto. Estamos acá como iglesia para orar por ellos y a favor de ellos.